Respecto a talento senior, hay 4 cuestiones que me gustaría plantearte, Tomás, de entrada. La primera es, ¿somos una solución o somos un problema? Digo, somos, porque evidentemente yo, concretamente yo en mi caso, no algunas señoras que están por aquí, que evidentemente sobre las cuales no podemos entrar en temas de edad, pero en definitiva, es decir, yo sí que soy algo, no sé si talento, pero senior seguro. La segunda cuestión es, cuando analizamos el problema del talento senior desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista estructural, ¿tenemos en cuenta nuestra realidad económica? Es decir, cuando nos planteamos alternativas desde el punto de vista de la gestión, de las políticas de reestructuración, etcétera, etcétera, ¿tenemos en cuenta que el 60% de nuestro tejido económico es un tejido económico formado por autónomos y pymes con estructuras de plantillas inferiores a 50 empleados? La tercera cuestión que me gustaría plantearte es, ¿no nos estamos engañando a nosotros mismos en este tema? Porque, primero, hablamos de talento senior, pero luego tenemos una conciencia social de que decir a los seniors que hay que abandonarlos. Pero ojo, que los seniors son los que tienen la pasta, ¿no? Son los que tienen poder adquisitivo, ¿no? Hay un dato que he leído recientemente de que el 80% del valor económico del dinero de la riqueza en Estados Unidos está en manos de personas mayores de 60 años. La tercera cuestión, o la cuarta, sería, cuando pensamos en el talento senior, pensamos en los temas de jubilación, en los temas de alargamiento de la edad de jubilación, en los temas de pensiones, etcétera, etcétera, ¿realmente los que deciden sobre ese tema están pensando más en sus propios intereses que en el largo plazo? ¿Que están intentando defenderse a sí mismos que no pensar en el largo plazo? Y el último tema para terminar, que quería ponerte encima de la mesa, Tomás, es el siguiente, es decir, ¿cuál es la cultura? ¿Cuál es nuestra cultura? Que no sabemos o no sé hasta qué punto esta cultura realmente es la cultura social imperante en estos momentos en la sociedad, ¿no? Tenemos una cultura muy relacionada con el esfuerzo, con el valor del esfuerzo. Le damos mucho valor a la experiencia y también tenemos una propensión a considerarnos, digamos, capaces de ejercer el mando respecto a otras generaciones que están llegando en las organizaciones, ¿no? Y la última, relacionada con un tema que se ha planteado esta mañana en una conversación que luego en todo caso hablaremos, es en este país tendemos siempre a resolver los problemas creando legislación. Y resulta que tenemos legislación sobre muchísimas cosas y no tenemos legislación sobre diversidad intergeneracional. ¿Necesitamos alguna legislación sobre diversidad intergeneracional? No sé si son muchas, pocas cosas, pero pongo esto encima de la mesa para que te sitúes, te posiciones con tu criterio y con tu buen saber hacer. Gracias, Tomás. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias. Se me oye bien, ¿no? Sin problema, ¿no? En este caso. Bueno, yo creo que has planteado muchas preguntas que iremos desgranándolas y me gustaría que esta conversación lo tuviéramos como conversación, en donde nos interrumpamos, incorporemos reflexiones. La primera reflexión que compartiría es que hay que separar cuáles son nuestras percepciones, que yo creo que son percepciones sobre el mundo del mundo senior, y habría que empezar a pensar qué es un senior en este momento, de lo que son hechos. Hablamos mucho de lo que no son cuentas, son cuentos, y la verdad es que hay que hablar primero de las cuentas y luego pasar a los cuentos. Pero yo creo que estamos viviendo de un paradigma que se creó hace un siglo y pico. Ese paradigma se ha mantenido en una imagen estática, no se ha movido
no ha evolucionado a la vez que ha evolucionado muchas variables demográficas y de nuestra propia biología. Yo creo que antes de entrar en cómo entendemos el mundo senior, pues yo creo que merece la pena compartir algunos datos, porque eso nos permite comprender mejor cuál es la complejidad del talento senior. Yo diría, ante la primera pregunta, si es una solución a un problema, yo creo que depende de nuestra mirada. Yo creo que es una gran solución por lo que vamos a ver, ¿no? Fijaos que, en principio, en España, porque además esto es algo muy llamativo, yo creo que todos lo conocemos, en este momento somos el segundo país más longevo del planeta. Llevamos 83 años y creciendo a 6 minutos cada hora, 3 meses cada año. O sea que el crecimiento de la longevidad está siendo muy rápido. Para el año 2040 se prevé que seamos el país más longevo de la Tierra por delante de Japón, que es el país que en este momento nos adelanta, ¿no? Con lo cual, eso es un dato ya muy relevante. Nuestra esperanza de vida llega hasta los 83, 84 años en este momento, con lo cual es una gran noticia. Y hay un dato que a mí realmente me parece que es muy relevante en estas conversaciones, que nuestra esperanza de vida saludable alcanza los 74 años. Es decir, hasta los 74 años como media estamos en las mejores condiciones físicas y mentales para poder seguir desarrollando una actividad como la venimos desarrollando a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70. Y si eso lo contraponemos con que desde 1919 se estableció ese mojón, ese hito, esa referencia, a partir de la cual, en los 65 años, cuando llegaban a 3 de cada 10 personas a los 65, y hoy llegan prácticamente pues, 9 de cada 10 a los 65, nuestra percepción sobre la edad es que a partir de los 65 ya eres muy viejo, porque de hecho a partir de los 50 empiezas a envejecer, y es cuando empieza el problema, ya casi a partir de los 50, que es un poco el rango que en Generación Sabia, en el proyecto de la Fundación ENESA y Fundación Más Humano, la que trabajo, consideramos que empieza el problema de verdad. Empieza un poco antes, pero a partir de los 50 ya nuestra sociedad te percibe como alguien senior que hay que empezar a pensar a ver qué hacemos, ¿no? Entonces, vemos que ahí hay un desajuste muy importante entre lo que es la esperanza de vida saludable de los 73 años con nuestra primera percepción. La gran noticia es que somos un envejecido. Uno de cada cuatro españoles tienen más de 65 años, el 25%, y aproximadamente en el 2050 el 40% tendrá más de 65 años. Pero lo que hay que pensar es que esos 65 años lo que estamos haciendo es añadir más años a la juventud, no estar viejos durante más años. Es decir, a los 65 años podemos decir que estamos aún en un perfecto estado. Si lo estamos hoy, ¿cómo lo estaremos dentro de 10 o 20 años? ¿No? Con lo cual, el primer elemento es somos longevos y con muy buena salud. Y que hasta los 74 podemos perfectamente seguir desarrollando nuestra actividad. Ahí hay una ruptura con la percepción social. Y luego, por otro lado, luego nos encontramos otro dato que este sí que es preocupante, que es el desplome de nuestra tasa de fecundidad. Estamos en este momento en 1,23 hijos por mujer, cuando, como sabéis, la tasa de reposición, de reemplazo, es un 2,1. Ya llevamos varios años perdiendo población neta en España. Y estamos ya en un umbral terriblemente peligroso, que es el low fertility rate. Es un umbral a partir del cual empieza en el 1,5. Si no se toman medidas importantes, nos conduce que en 40 años podemos perder el 50% de la población. En esa pérdida de población realmente es una tragedia, porque la población es riqueza, la población es PIB, la población es consumo, la población es talento, la población es crecimiento. Con lo cual, la noticia tremendamente, en este momento preocupante, es que estamos en Europa, en este momento, entre todos los países europeos, tenemos la penúltima posición en tasa de fecundidad, solamente estamos por delante de Malta, según el último estudio de Eurostat. Con lo cual, la verdad es que ese es un dato realmente muy preocupante. Entonces, estos son los dos datos los que realmente nos sitúan en este debate. Si por un lado cada vez es una población saludablemente envejecida,
con una esperanza de vida cada vez más larga, que se acelera 6 minutos cada hora, en donde, digamos, como estábamos comentando, con una salud envidiable hasta los 74 años como media, y con lo cual tenemos una sobreabundancia de personas de mayor edad, podríamos decir en una situación prevejez hasta los 74 años. Ya hay algunos observadores que consideran que podemos considerar 3 etapas. La prevejez, que podríamos decir que está entre los 65 y los 74, lo que consideraríamos vejez, que es desde los 75 a los 90, luego la ancianidad a partir de los 90, con lo cual podemos decir que el problema empezaría a partir de los 75, cuando ya estaríamos en una edad en donde la sociedad ya nos debería echar una mano y hasta ese momento estaríamos en perfecto estado de revista para poder seguir desarrollando nuestra actividad. Entonces, ¿cuál tenemos? Una enorme abundancia de personas en estado de mantener su actividad, la que sea. Por otro lado, una cada vez mayor escasez, muy preocupante, en donde cada vez tenemos menos gente joven. Esto, desde el punto de vista demográfico, que implica que en un periodo de 10 años, del 2015 aproximadamente al 2030, vamos a perder en Europa 10 millones vamos a decir, de personas en edad de realizar su actividad laboral. Y en España supone la pérdida en este mismo periodo de 2 millones. Pero si hacemos una segmentación de estos 2 millones, ¿cómo se componen? Nos encontramos que personas dentro del rango de la corte de 18 a 49 años se pierden 3,7 millones de personas. Es decir, el rango ideal como candidato para que todos buscamos, todas las empresas buscamos, o sea, de los 18 a los 49, en los próximos 10 años vamos a perder 3,7 millones de personas. No existen físicamente. Del rango del 30 a 49 se van a perder 4,1 millones. O sea, 4,1 millones de posibles candidatos de talento no va a existir en España. Pero la paradoja es que en el rango de 50 y 67 años van a aumentar 2,2 millones. Es decir, los caladeros de talento, donde todas las empresas vamos buscando candidatos, se están quedando sin personas. Y los caladeros invisibles para el mundo de la empresa van a aumentar en los próximos 10 años 2,2 millones de personas. Siguiendo un poco con estos datos, lo que nos encontramos es que trabajadores en edades comprendidas entre los 50 y 67 años, en ese bloque de 17 años, va a tener la misma cantidad de personas que aquellos que se comprenden entre 18 y 49 años. O sea, con lo cual, al final dices, ¿qué conclusión? Si cada vez hay menos gente joven, cada vez hay más gente adulta, considerando hasta los 67, 68 años, y estamos ignorando esos caladeros de talento, claramente tenemos una oportunidad, lo que llamamos el dividendo demográfico, para suplir las necesidades de talento, en donde la empresa no está mirando, sino al revés, está desahogando. Y a mí me gustaría un poco como primer dato, si queréis hacer algún comentario, porque vamos a decir, estas son las cuentas, más que los cuentos, ¿no? Y luego esto viene acompañado con una edad media de jubilación que estaba entre los 62 y 63 años, aunque la edad legal sigue creciendo, pero la edad real de jubilación nos vamos a los 62 años, o sea, cuando aún tenemos por delante. Y esto sin entrar, que yo creo que lo podemos entrar en toda la parte un poco más económica, ¿no? Si es sostenible este modelo en donde tras la jubilación, antes teníamos unos 8 años de esperanza de vida y ahora nos vamos casi a los 20 años de esperanza de vida tras la jubilación, a la edad legal de jubilación. El otro, si queréis, entramos ya un poco en la parte más la parte más cualitativa, ¿no? Un poco lo que son las percepciones. Es verdad, el año pasado aproximadamente hubo una encuesta por parte de ADECO en donde la gente de recursos humanos, pues de alguna manera, confirmaba que en el último año el 80 y tantos % de los responsables de recursos humanos no habían entrevistado a un candidato mayor de 50 años. Por otra parte, el 90% de los candidatos mayores de 50 años consideraban
que ni aplicaban a muchas de las ofertas que se planteaban, porque la expectativa es que ni te consideraran. Ahí se produce lo que yo llamo la profecía autocumplida. El problema del talento senior dentro del mundo de la organización tiene mucho que ver con esa profecía autocumplida, en donde las dos partes que están en diálogo, la organización considera que un profesional a partir de los 50 años empieza a envejecer, empieza a perder facultades, y esa persona dentro de la organización, incluso cuando es candidato, se ve a sí mismo también como una persona ya envejecida y que además, bueno, pues que tal como nos ven, hay una respuesta condicionada a esa expectativa de comportamiento. Y ahí se produce la tormenta perfecta. Acabamos comportándonos como el resto del entorno nos ve. Y para mí, ese es el elemento clave que desde el punto de vista de percepción habría que romper. Porque ahí estamos hablando de cambio cultural, ahí estamos hablando de un cambio de mentalidad, ahí estamos hablando de cambio de nuestra percepción. En este momento ver una persona de 65 años, ver una persona de 60 años, ver una persona de 57 años como una persona que empieza a perder facultades es completamente falso. No tiene absolutamente Tomás, nada que ver. Algunos datos más que he ido recogiendo en estos últimos días, ¿no? Tenemos 1 millón de personas mayores de 50 años en desempleo. Y el 50% de este millón de personas, por lo tanto, 500.000 personas, son desempleados de larga duración, es decir, que llevan más de 1 año en desempleo. Como tú bien decías, hay un matiz. La edad legal de jubilación hoy creo que es 66 años y 8 meses, aunque aún no hay. Bueno, está a punto de llegar, aunque la edad de acceso a la jubilación sí se acerca a los 63 y pico años, 64 años. Y por otra parte hay un dato y con esto ya termino para situar y para generar el debate que creo que puede ser complementario a los que tú planteabas, ¿no? Es sorprendente porque aunque parece que se ha activado en los últimos tiempos la jubilación activa y esa posibilidad de compaginar la situación de jubilación con el trabajo, etcétera, etcétera, hay algunos datos que para mí han resultado muy significativos de lo que he analizado en los últimos días, concretamente ayer que estuve repasando estos datos para la reunión de hoy, ¿no? En España solamente tenemos 200.000 jubilados activos, formalmente activos, es decir, personas que están, complementando. Sabéis que hay una posibilidad de que tú te puedes convertir en un jubilado activo, reduces un 50% de tu pensión de jubilación y puedes continuar trabajando. Frente a una media que en los países más desarrollados de la OCDE es del 10%, es decir, el 10% de los jubilados en la OCDE son jubilados activos, y lo más significativo es que en Suecia son el 16% de jubilados. ¿Vale? Simplemente por poner más datos y por generar debate. Sí, bueno, España está muy por debajo de la Unión Europea en unos 7 puntos sobre lo que es la actividad de profesionales senior. Aún estamos muy por debajo, lo cual yo diría que es un dato preocupante, pero es un dato esperanzador, porque ahí tenemos lo que hablábamos antes, ese dividendo demográfico. En el momento que activemos todo ese capital humano que está ahí invisible en muchos casos, o autoexcluido, o como consecuencia de esa profesión autocumplida, tenemos una capacidad de talento reservista preparado para volver a la acción, pues muy positivo. Porque ahí tenemos ese margen de 7 puntos respecto a la Unión Europea. Con lo cual pero es verdad que nuestro modelo es, si tengo la posibilidad de prejubilarme cuanto antes en buenas condiciones, yo me salgo del campo de juego. Y esto hay que compaginarlo luego con una tendencia que también es muy preocupante y que entra en juego dentro de estos datos. Desde hace años padecemos una carencia estructural de talento cualificado. En los últimos años, una media de 100
mucho 200.000 posiciones cada año que quedan sin cubrir porque no se encuentran candidatos. A pesar de que convivimos con la paradoja de que tenemos altas tasas de desempleo, pero por otro lado hay una tasa de posiciones muy alta que no se cubren por no encontrar candidatos. Entonces, ahí, evidentemente, como estábamos comentando antes, la demografía nos está mostrando que cada vez va a haber menos gente joven, porque en este momento no existen, no la estamos creando por los próximos años, y tenemos una sobreabundancia de talento senior. Ahí es donde está la gran oportunidad. Mantener a mucha más gente entre los 50, lo que hablamos antes, o idealmente hasta los 74 años podemos estar perfectamente en perfecto estado de forma para seguir en activo, incluso en la vanguardia del cambio tecnológico, de la transformación digital, en la cuarta revolución industrial. No hay ninguna evidencia científica que de alguna manera ponga en tela de juicio la capacidad de que un senior no esté en el core de la cuarta revolución industrial. Yo creo que es el gran reto. Tenemos el famoso libro de Scott y Creighton sobre la vida en 100 años, en donde ya sabemos que toda una vida laboral pues va a estar picada de momentos de aprendizaje, de reinvenciones, de cambios, de sabáticos, etcétera, etcétera, en donde en una larga vida profesional, ¿por qué no reinventarse en un momento determinado en donde antes tenías la actividad más lejana al mundo de la tecnología? No te planteas entrar de lleno en el mundo de la tecnología, que es la que está absolutamente carente de talento preparado y necesario para cubrir sus necesidades. Aquellas organizaciones y aquellos países que no cuenten con el talento preparado en el mundo de la tecnología no van a crecer, no van a ser polos, no van a ser hubs que atraigan inversiones y tecnología y crecimiento. Y bueno, nosotros como país más longevo y con una calidad de vida o con una calidad de salud muy alta, ¿por qué no aspirar a ser un referente en gestión de talento senior y dedicado a esas actividades, vamos a decir, más cercanas a la tecnología? Este tema lo hemos planteado recientemente dentro del proyecto de Generación Sabia, vamos, de la plataforma que gestionamos desde la Fundación Más Humano, Fundación Endesa, en un documento muy orientado a los órganos de gobierno de las organizaciones, consejos de administración, porque toca mucho con la sostenibilidad de la sociedad y de nuestra economía. Es decir, yo creo que en este momento aquellas organizaciones que no se conviertan en lo que llamamos Senior Employer Branding pueden tener problemas en el futuro para atraer al mejor talento senior disponible. Yo creo que la próxima guerra por el talento se va a librar en el campo de batalla del talento senior. Y en este momento las organizaciones ya tienen que empezar a prepararse. Yo entiendo y en esta conversación que los momentos de ajuste de costes, la manera menos traumática de reducir tu coste sea vía de jubilaciones. Ello no es incompatible con la construcción de estrategias, vamos a decir, positivas y atractivas para el talento senior, para mantener vinculaciones en el corto, medio y largo plazo, los mejores profesionales que pueden estar saliendo de esa organización o los mejores profesionales senior del mercado para que de alguna manera se conviertan en profesionales de alto talento para esas mismas organizaciones. ¿Necesariamente a través de fórmulas de empleo, de vinculación laboral? Pues puede ser que no. A lo mejor a muchísimos profesionales senior no les apetece el volver a incorporarse en la relación laboral ordinaria. Pero lo que sí que sabemos, y esto aquí en esta mesa hay grandes expertos, veo a Íñigo, veo a Albert Cañigueral, en donde están surgiendo nuevas formas de colaboración profesional, en donde no necesitas una vinculación laboral y en donde muchas organizaciones deberían empezar a trabajar para ser muy atractivas para los profesionales senior. Eso supone otra manera de relación, eso supone otro estilo de liderazgo. Evidentemente, un profesional senior con 30, 40, 50 años de experiencia puede aportar mucho, pero bajo otros estilos, otras maneras otro estilo de liderazgo, otra manera de relación, ¿no? Y ahí es donde yo creo que puede haber grandes oportunidades. Para mí, personalmente, el tema de talento senior no es una cuestión técnica, es una cuestión estratégica. Toca
toca directamente en la sostenibilidad de las organizaciones y la sostenibilidad de nuestro propio modelo de sociedad. Sin entrar, como antes comentábamos, en la parte más, vamos a decir, financiera, la parte económica, cómo sostenemos nuestro estado de bienestar, nuestro sistema de pensiones en la situación en la que estamos ahora. Con una esperanza de vida, como hablábamos antes, que ya supera los 63-64 años, con unas jubilaciones a los 65, en donde el sistema no está diseñado para que después de 30 años uno pueda vivir 25 o 30 años sin ninguna contribución al sistema y con pensiones cada vez más altas. Tenemos que recordar que el baby boom entra en jubilación ahora, que son 6 millones de profesionales de baby boomer en el sistema de pensiones, con cotizaciones altas, con pensiones altas, y que va a suponer una incorporación muy significativa a la carga financiera del sistema de pensiones. Oye, te voy a cortar, voy a poner un dato que es irrelevante y creo que es importante que mantengamos un poco en los principios de este formato que tenemos y que hablamos ya inmediatamente, bueno, lo hemos hecho desde el principio, pero para que todo el mundo intervenga. Hay otro dato que a mí me ha parecido muy impactante, me ha sido muy impactante, como es que todas las previsiones, es decir, en estos momentos hablamos que en este país hay una población activa en el entorno de los 19 millones de personas. 19 millones de personas. Entonces, a mí me ha sorprendido, no sé si a vosotros también, o si vosotros ya conocéis este dato, las previsiones más serias que se hacen, salvo que existan grandes cataclismos, etcétera, etcétera, es que en el 2050, dentro de 30 años, la población activa en España sea de 19 millones de personas. Evidentemente, con un ratio, digamos, en la línea de lo que planteaba Tomás, con un ratio de sesgo de edad muy diferente a lo que tenemos ahora, donde habrá mucha gente, digamos, mayor, en edades avanzadas, etcétera, etcétera, y poca gente joven, a pesar de la llamada o de la situación de la inmigración. Oye, los demás, por favor, intervenir. Preguntas, comentarios, críticas, cuestiones, consideraciones. ¿Puedo intervenir ahora? Está abierto el micrófono. ¿Te escucháis? Sí. Perfectamente. Vale, ahora, ya, es que había un problema. Bueno, José Joaquín Flechoso me invitó, Pau, recientemente a estas conversaciones que tenéis. Me parece interesantísimo el tema y precisamente lo que estamos hablando ahora es un tema que tiene que ver con un movimiento que puse en marcha, que es Cibercotizante, en el cual es una asociación que hablamos precisamente de todo este tema, ¿no? Con respecto a lo que puede ser los empleos del futuro y la participación de robots y sistemas inteligentes en el estado del bienestar. Es evidente que, como muy bien decías ahora, con esa cifra de la población activa, en esa población activa no van a estar incluidos los robots, ni las máquinas, ni los algoritmos, pero evidentemente sí van a formar parte del tejido laboral y empresarial, ¿no? Entonces, es evidente que el sistema de mantenimiento de la sostenibilidad de las pensiones pasa por una profunda, digamos, reinvención, sobre todo de lo que pueden ser la contribución, como he dicho, que pueden hacer las máquinas y los robots, porque habrá que empezar a plantearse que, aunque hubiera un pleno empleo, no se puede sostener el sistema y hay que hacer lo que pueden llamar impuestos creativos o tasas creativas que financien el sistema. Yo creo que evidentemente estamos en un momento de que no podemos perder más tiempo con ello. Yo he llevado este planteamiento que hacemos en Cibercotizante al Pacto de Toledo y la respuesta, la aceptación de momento ha sido muy buena de lo que hemos planteado, pero bueno, hay que fijar esos escenarios, hay que desarrollarlos y hay que contar con toda la sociedad, y los agentes sociales obviamente tienen un papel muy importante aquí para que vayamos adelante con esto.
Joaquín plantea un elemento que es Tomás, el perdona, tema... estaba Perdón. respondiendo, pero le había silenciado yo. Ah, vale, bueno, es igual. Déjame terminar a mí, en todo caso, y luego ya le pasas a Tomás, ¿no? Digo que José Joaquín plantea un tema que no estaba en la lista de los temas, que es el tema famoso de la cotización o de los impuestos o de las tasas o de la fiscalidad impositiva sobre los robots. Quería simplemente asentar ese tema porque no estaba en la lista de las medidas que deberían ponerse en marcha, ¿no? Tomás. Yo creo que es un tema muy interesante. Ahí me recuerda, hay un dato que yo creo que ya es de dominio público, que además suele rebatir el famoso argumento, pero yo he contribuido y mi empresa ha contribuido durante 35 años y ahora yo tengo derecho a cobrar mi pensión alta de jubilación durante el tiempo, pues yo que sé, 25 años o 30 años. Pero claro, hay un dato, que es que en 12 años tras la jubilación se agota la hucha que cada uno contribuimos tras toda una vida de cotizante a la seguridad social, tanto por parte de la empresa como por parte del trabajador. Con lo cual, el problema ya está ahí. Es verdad que ahora esta semana hemos tenido el debate sobre la propuesta, sobre todo elevada a la Unión Europea, sobre el tema de pensiones, y me recordaba la famosa frase de Juncker, ¿no? Que los políticos sabemos arreglar los problemas, lo que luego no sabemos es comparar las elecciones, porque el tema de las pensiones es un tema realmente pues complicado de manejar desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista político y desde el punto de vista de cierto populismo, ¿no? Es verdad que ahí se está barajando desde lo que tú bien dices, José Joaquín, el tema de cotizaciones de alternativas, pues yo creo que hay que incorporar otra nueva mirada, porque entramos en un nuevo paradigma diferente. Y ahí entra también la renta básica universal. Es decir, asumimos que los grandes crecimientos que la tecnología puede proporcionar a la sociedad, aparte de pleno empleo, esos grandes incrementos de productividad podrían servir para financiar nuevamente el sistema de bienestar, con lo cual ya no es tanto que los robots coticen, sino que el propio modelo de enorme crecimiento gracias a las tecnologías de crecimiento exponencial podrían llegar a financiar un nuevo modelo diferente de estado del bienestar, teóricamente mejor, ¿no? Pero es verdad que posiblemente intentar entender el nuevo modelo al que vamos con la mirada del siglo XX es difícil de compaginar. ¿Sí? Es difícil de compaginar. Ya nuestro sistema de alguna manera está en quiebra, es decir, desde el 2010 el sistema de seguridad social lleva 100.000 millones de pérdidas acumuladas. Está realmente en quiebra técnica. Yo recuerdo hace como un par de años que el crecimiento del coste en pensiones crece un 5%, perdón, crece un 5%, mientras el incremento de personas que se incorporan al sistema de pensiones crece en un 1%. Es decir, el crecimiento que está teniendo en este momento el sistema realmente está muy tensionado. De hecho, creo que el ministro actual de Seguridad Social es consciente de ello y yo creo que está en mitad de un tema muy importante, tanto político, frente a los datos que maneja, ¿no? Hay dos personas que han pedido la palabra, Esther Sánchez y José Joaquín Flechoso. Sí, a ver, un poco en la línea de las preguntas que formulaba Pau al inicio. Es decir, yo creo que en España el debate del talento senior es un debate, un falso debate. Es decir, preocupa por el tema de las cotizaciones, pero ahí yo creo que se acaba todo. Yo creo que hay un tema endogámico, es algo muy, muy intrínseco a la cultura española. Esto a nivel de referentes internacionales no ocurre el gap o la discriminación que hay con los perfiles a partir de los 50 años. No existe. Y bueno, pues ahora tenemos la muestra de que ayer tomó posesión el presidente de los Estados Unidos con una edad, digamos que seguramente para muchas empresas sería, digamos, prohibida. La encrucijada en la que se encuentra el talento de más de 50 años, yo creo que es
por un lado, para las empresas de corte tradicional, del all power, o sí, las tradicionales, el talento senior es caro. Y en un tejido económico, como tú decías, de pequeña y mediana empresa, pues evidentemente si podemos tener duros a 4 pesetas, lamentablemente vamos a optar por las 4 pesetas y no por el duro. Y en el caso de las empresas del New Power, de la nueva generación, es decir, todas estas que están escalando a partir de proyectos de startup, etcétera, el talento senior en muchas ocasiones se asocia con una cultura de los baby boomers o de la generación Y que representa todo menos, digamos, la cultura TIL que defienden este tipo de empresas, con lo cual ahí también quedan desbancados, ¿no? Con lo cual, yo sinceramente no le veo mucha salida a esta cuestión. Y creo que estamos, y me incluyo, entre comillas, condenados porque a veces hay opciones y opciones. Es decir, tú decías antes, las fórmulas estas atípicas de consultoría o de consejos, etcétera, etcétera, es una opción porque no te apetece estar vinculado a una organización, esto es cierto, y es cierto seguramente a partir de bandas de edad de 65 para arriba, pero justamente las de 50 a 65, es decir, las previas a la jubilación, posiblemente esta no es una opción y es muy complejo porque empezar una trayectoria de consultor de inicio, es decir, from scratch a los 50 años, bueno, pues te da toda una serie de inestabilidades que posiblemente no hacen que esta sea una buena opción, con lo cual estás condenado a estas fórmulas que comentaba Cañigueral o que comenta digamos, en su libro, etcétera, etcétera, que son estas fórmulas atípicas que van a configurar el mundo del trabajo no del futuro, sino del presente, ya, ¿no? Con lo cual aquí yo creo que el debate tiene que ser un debate de cómo nos reinventamos todos para poder hacer frente a esto. Es decir, los que puedan, que se puedan reenganchar a las culturas TIL de las empresas del New Power y los que no, que se puedan reinventar y convertirse, bueno, pues eso, en freelance o en consultores, ganar cuota de mercado y de esta forma, bueno, pues tener una actividad profesional, como tú decías, hasta los 74 años, mantenerse en plenitud de actividad. Y ahí toca, yo creo, un tema muy relevante. Yo creo que la gestión de talento senior ya está en muchas agendas de muchos comités de dirección, considerando que ya es una cuestión que hay que empezar a gestionar con mirada larga. Posiblemente esta crisis de este año y pico, en donde la parte económica está primando, bueno, y obviamente la sanitaria sobre otros aspectos, ha impedido que sigamos progresando con el impulso de la gestión del cambio, porque eso supone realmente dentro de las organizaciones un intenso proceso de gestión del cambio, de cambio de la mentalidad, de cambio del mindset. Racionalmente ya se entiende que en unas perspectivas, como hablábamos antes al inicio, en donde vamos hacia una enorme escasez de talento joven y una enorme abundancia de talento senior, las empresas tienen que empezar a pensar en retener su mejor talento senior y captar el mejor talento senior del mercado. Pero estoy totalmente de acuerdo que en este momento no están preparadas las organizaciones para que eso ocurra. Los sesgos, los prejuicios siguen primando sobre esa racionalidad. Posiblemente ese es el punto por el cual en muchos consejos y en muchos comités de dirección ya se habla de este desafío, de este reto. Se entiende que hay que empezar a caminar en esa dirección, pero aún no se siente lo suficientemente con la suficiente fuerza para empezar a implementarlo. Es verdad que ha venido esta crisis, como comentábamos, pero la verdad es que ha hecho saltar este debate más intelectual, ¿no? Aunque se apoyen datos, aunque se apoyen cuentas, pero yo creo que ya empieza a tomar una cierta consideración que este es uno de los puntos que tiene que estar en la agenda tanto de las organizaciones como de la propia sociedad, porque así van a ser nuestra sociedad. Y de alguna manera lo que ya es un error
es considerar sobre todo nuestro concepto dónde empieza la vejez. ¿Cuándo se hace uno mayor? Porque evolutivamente y biológicamente ya no tiene nada que ver con los números que tenemos en nuestra cabeza creados en 1919. Estamos ya en 2021 y seguimos incluso empeorando, porque ya uno, como comentábamos al principio, a partir de los 50 empieza ya el tema a sonar a que una persona empieza ya a ser senior, ¿no? Y empieza incluso a sentir su exclusión del mercado laboral, y tu propia empresa te empieza a mirar con ojos de, bueno, pues tú ya estás en el punto de salida, ¿no? Yo creo que el gran reto va a ser, el gran desafío es el cambio cultural. En el mercado laboral, dentro de las organizaciones, que los datos nos llevan ahí. De este tema yo recuerdo hace 20 años se hablaba de una manera bastante teórica y ahora ya empieza a considerarse como un reto de gestión, de sostenibilidad. No sé si queréis alguien comentar algo. Tiene la mano levantada José Joaquín Flechoso. No sé si es la intervención que has hecho o quieres hacer otra. No, sí, era para complementar, pedir disculpas por dinamitar con la anterior intervención. No. Un orden que no estaba previsto. Al contrario, has apuntado un tema que no estaba en la lista. Venga, sigue. Bueno, yo quería volviendo al tema. Bueno, vamos a ver, efectivamente, yo creo que al talento senior le falta también complementarlo con lo que se llama el mentoring inverso, ¿no? En definitiva, yo creo que esta es quizás sí, pero el gran por favor, desafío. José Joaquín, Sí. me parece muy bien lo que estás diciendo, pero creo que nos olvidamos que el 60% de nuestro tejido económico está formado por pymes, por empresas de menos de 50, por empresas de menos de 50 trabajadores. Es decir, a mí me parece muy bien cuando yo escucho, y lo digo con toda franqueza y voy a ser muy provocativo, cuando yo escucho los informes o leo los informes de la Fundación Sabia, leo los informes del Círculo de Empresarios, etcétera, están hablando de lo que como máximo supone el 25% de la masa laboral de este país. Por favor, aterricemos. Es decir, medidas de política, es decir, evidentemente que se puede ser digamos, provocativo, se puede iniciar un proceso que luego llegará a un segundo nivel y que bajará. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, pero es un discurso falaz, porque el 60% de las empresas de este país, de la 60% de la población activa, trabaja en pymes, más allá de que el vial 25% trabaja en la administración pública, que es otro entorno. Entonces, todas estas cuestiones, ¿cómo las hacemos aterrizar en las pequeñas y medianas empresas? Bien, de acuerdo, todo va a su dimensión, pero yo creo que no hay que perder de vista que empresas como la banca, empresas como Telefónica, están despidiendo a gente con 45 y 50 años, ¿eh? Y realmente esas personas sí que podrían entrar en este proyecto que se puso en marcha en Microsoft en el año 2014, de hacer una mentorización de que el joven fuera el que mentorizase a un senior, ¿no? Que yo creo que no es un tema que hay que dejarlo. Y luego, por otra parte, también quería apuntar lo que se empieza a hablar ya también del trabajo inteligente, el trabajo flexible, etcétera, en el cual, pues evidentemente, son las empresas las que sacan de una forma anónima al mercado cierto tipo de tareas a desarrollar, al cual se presenta la gente sin carnet de identidad, incluso sin discriminación de sexo, ¿no? En el cual dicen, bueno, aquí tenemos un proyecto y este proyecto hace una especie de subasta de trabajo, ¿no? Yo creo que ahí también son cosas que hay que empezar a visualizarlas dentro de las alternativas que tenemos. Eso lo tengo claro. Decía Tomás un tema efectivamente con respecto a lo que era el ingreso mínimo vital. Bueno, yo creo que también las sociedades lo que deben de ir planteándose es una especie de dividendo Alaska, que sería el dividendo digital, ¿no? Cuanto más digitalizadas sean y cuanto más se desplace la fuerza del trabajo, yo creo que habría que ir planteándose también en hacer un dividendo digital que permitiera también repartir esa riqueza que se genera con la digitalización y que evidentemente en una fase inicial va a ir eliminando puestos de trabajo. Y hay un punto que no hemos tocado hasta ahora, que es la propia transformación del propio profesional senior, que es la otra parte de la discusión, ¿no?
que tiene mucho que ver con ese empleo más inteligente. Yo creo que estamos todos de acuerdo que vamos hacia un modelo de actividad laboral, ya sea desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista del trabajo independiente, en donde se nos reserva la parte más inteligente de la actividad. La parte menos inteligente la va a tener que hacer las máquinas. Ahí están los robots, todo lo que son procesos repetitivos, todo lo que son procesos recurrentes, todo lo que procesos predecibles. Entonces, uno de los elementos que alimenta la inteligencia es la experiencia. Es decir, el talento senior, de alguna manera, un talento senior reconvertido, reinventado, reciclado, hablamos del reskilling, hablamos del upskilling, esa parte más inteligente de la actividad. El talento senior debería ser el primer caladero de talento que tendría que presentarse voluntario para esa reinvención. Pero claro, ahí lo que nos encontramos es que el propio profesional senior tiene que ser consciente que posiblemente con el bagaje que lleva no le sirve para seguir optando a mantenerse dentro de sus empresas en algunos casos o a volver a incorporarse a las empresas, ya sea como empleado o ya sea como profesional independiente. Necesita también una transformación muy profunda, necesita una reinvención muy profunda, necesita un planteamiento de, no digo yo from scratch, de empezar de cero, pero hay muchos conocimientos que tenemos que aprender y hay sobre todo actitudes que tenemos que cambiar, sobre todo en una vida larga, porque el equipaje que hemos aprendido hace 30 años no nos va a llevar para los próximos 20 años más. Tenemos que cambiar el equipaje en algún momento, en alguna de las estaciones de nuestro viaje vital, ¿no? Esa es la otra parte. Es verdad que nuestro sistema empresarial y social expulsa al senior, pero el senior necesita hacer también un esfuerzo muy honesto, muy profundo y que supone una transformación individual realmente significativa. Porque esa es la otra parte, ¿no?, de esta historia del talento senior. No por ser senior, no por tener experiencia, tienes la capacidad que muchas organizaciones están buscando. Esa es la otra parte. Es decir, yo creo, hablamos siempre, en diciembre, fue en diciembre, se publicó una nueva edición del informe del World Economic Forum, donde sigue manteniendo una gran destrucción y una gran creación de puestos de trabajo en el mundo. Estamos hablando pues, de unos 70-80 millones de posiciones destruidas, pero un número superior de posiciones creadas. ¿El talento senior está preparado para poder optar a esas nuevas posiciones que se van a crear? Es posible que muchos profesionales senior vayan a estar dentro de esas posiciones que van a ser destruidas, ¿vale? Pero puede optar directamente para incorporarse casi en un solapamiento a las posiciones que se van a crear. ¿Hay alguna barrera que en este momento impida a un profesional senior reciclarse profundamente para poder protagonizar el siguiente salto? Yo creo que esas son cuestiones que hay que plantearse. Dos consideraciones, José Joaquín. Primero, no consideres un ataque personal mis comentarios, pero y en segundo lugar, otro elemento importante, es decir, y esto forma parte del objeto y del propósito del GON, digamos, tenemos políticas activas diseñadas específicamente para, mirar lo que dice, mirar cómo reacciona Esther, ¿no?, que ha sido durante 3 años responsable de las políticas de empleo en la Generalitat de Cataluña, ¿no? Es decir, no tenemos políticas activas diseñadas específicamente para conseguir, digamos, ayudar a ese cambio de mentalidad e insertar a ese colectivo de senior, que no todos son, también recordemos, profesionales, digamos, con carreras, etcétera, etcétera, porque tampoco tenemos que perder de vista que de la misma manera que hay que nuestro segmento de mercado de trabajo relacionado con una gran empresa pues tiene la dimensión que tiene, también el colectivo, digamos, de profesionales digamos, con más conocimientos, también tiene, y que hay un colectivo de profesionales senior muy relevante que no tienen probablemente la cualificación necesaria y adecuada para reinsertarse en este contexto de mercado, ¿no? Íñigo Sagardoy ha pedido la palabra. Os voy silenciando, porque va entrando ruido, ¿vale? Acordad. Oye, pues muchas gracias. En primer lugar, 1000 disculpas porque me he conectado tarde, luego me ha entrado una llamada y urgente y no he podido escuchar todo con atención, todo lo que decíais y
sobre todo la primera parte de Tomás, que yo siempre aprendo mucho y siempre es muy interesante, aunque tengo la fortuna de que le he escuchado sobre este tema hablar en otras ocasiones, de que ya creo que más o menos sé lo que piensa y que coincido plenamente. Y bueno, por algunas cuestiones que habéis comentado, yo estoy, bueno, en la parte final de Tomás que le he escuchado, pues totalmente de acuerdo. Hay un tema ahí cultural de empresas. También lo que decía Esther, que me ha gustado mucho en las cuestiones también de las propias actuaciones empresariales, de políticas. Y bueno, curiosamente, ahí, Pau, yo lo que veo es que al revés, que la gran empresa es la que, entre comillas, podemos decir peor ejemplo, y perdonar la crítica, pero peor ejemplo está dando respecto al talento senior frente a la pyme, que suele ser en España una empresa pequeña, familiar, que al revés, aguantan carros y carretas hasta el final los fundadores para jubilarse lo más tarde posible. Siempre con la diferencia que dices tú de trabajo cualificado y no cualificado, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero bueno, yo creo que la clave, desde mi punto de vista, en el tema del talento senior, está, les digo ya desde el punto de vista tirando hacia mi barrio, en la flexibilidad. O sea, creo que el problema que nos falla en España, desde el punto de vista de política legislativa, de legislación pura y dura, es que hay cero flexibilidad. O sea, yo creo que si hay un país en Europa donde a efectos de compatibilidad de jubilación y trabajo, por cuenta propia o por cuenta ajena, de jubilaciones flexibles, de jubilaciones anticipadas o retraso de la edad de jubilación, de posibilidad de flexibilidad de horario para personas que están ya en edad un poquito más madura, del mentoring, de formación, de adaptación. O sea, es que no hay ni una sola referencia en mi norma, en el Estatuto de los Trabajadores, y hay una regulación más bien obstaculizadora en la posibilidad de prolongar la permanencia del talento senior en el mercado laboral. Y entonces, claro, si no hay esa flexibilidad y encima, al revés, lo que hay es propensión a expulsar el talento senior, pues bueno, pues sí que está fenomenal. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que decía Tomás y Esther, de que tiene que haber esa cultura tal, pero es que nos enfrentamos a un muro, ¿no? Y perdonad que me haya extendido, pero creo que eso es lo que yo por lo menos me encuentro en el día a día, ¿no? Creo que Javier, ¿no? Había levantado Javier Pobres la mano. Eso es. Javier Delgado, creo. Delgado. Sí, hola, buenas tardes. Gracias, Carite. Tomás, gracias por la exposición. Como siempre, soportado por datos, que creo que al final es muy importante. Yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Íñigo y ahí se lo lanzo también a Pau. Mi percepción es la siguiente. Bueno, conozco relativamente bien lo que es el tejido empresarial de Madrid, porque vivo en Madrid y luego, pues por las actividades que desarrollamos, todo lo que es alrededor de Madrid, pues justo Castilla y León y Castilla-La Mancha. Veo que, o mi percepción al menos, es la misma que la de Íñigo, es que se están produciendo sobre todo despidos de gente relativamente joven en grandes empresas. Habéis puesto ejemplos de banca, hemos puesto también de telecomunicaciones, hemos puesto ejemplos creo que también pues del área farma. En la banca quizás, pues al tener la red comercial, los despidos se producen a nivel nacional en todas las provincias, pero en Madrid en Madrid o en los grandes núcleos como Barcelona, Valencia, son donde se están produciendo las salidas de profesionales jóvenes. También está ocurriendo, o al menos también esa es mi percepción, es que en estos núcleos se va como una velocidad más rápida en todo lo que está surgiendo de cambio digital y a los profesionales no nos da tanto tiempo a ponernos al día, mientras que en lo que es el resto de provincias también esto lo cojo con pinzas, pero bueno, parece como que van a una segunda velocidad, como que van incorporándose más poco a poco, y las pymes hacen ese esfuerzo, como decía Íñigo, por mantener a la gente dentro de la organización. Oye, vamos a ver cómo nos digitalizamos todos como empresa, aunque seamos pequeños, de 2, de 3, de 15, y que a partir de ahí se pueda avanzar. Eso por un lado. Y por otro,
pues igual que hemos visto que en el último año se han tenido que tomar soluciones legislativas rápidas en el ámbito del teletrabajo, pues mirándolo de un modo optimista, quizás se tengan que tomar también medidas rápidas para tener ese talento senior dentro de la organización, con medidas pues que sean compensatorias, como decías tú también, Íñigo, pues de apuntar horarios más reducidos, con cotizaciones más asequibles, como apuntaba Pau, pues con modelos que te permitan compatibilizar lo que es la jubilación con otros ingresos, y que, bueno, pues que al final el día a día legislativamente va a ir marcando el paso, y que los datos, como has contado, Tomás, están ahí, y creo que hay que tomar decisiones rápidas porque el sistema no apunta a días de que se pueda soportar. Sí, gracias, Javier, por tus reflexiones, que yo creo que van muy bien en esa línea de incorporar una nueva mirada a los nuevos tiempos que estamos viviendo. Yo creo que deberíamos aprovechar este momento disruptivo en donde están acelerándose muchas cosas, están cambiando muchas cosas. Yo creo que este año y pico, algo que ya es algo que ya hablamos constantemente, se ha acelerado todas las tendencias que venían llamando a nuestra puerta, y deberíamos revisar incluso nuestros modelos de gestión internos dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, para crear espacios para el propio talento senior, y que el propio talento senior entienda que puede haber otras rutas, puede haber otro tipo de carreras, puede haber incluso otro planteamiento salarial cuando ya estás en unas etapas de tu vida en donde posiblemente tu carga, tus necesidades económicas se han reducido, pero te apetece, quieres y te gusta, que necesita tu organización para seguir estando vinculado desde dentro y aportando valor desde dentro de otra manera y otro tipo de carrera, una carrera posiblemente más paralela a la jerarquía tradicional, que no tapone al teórico talento junior que está pidiendo paso, y que muchas veces es un argumento de que el talento senior es tapón para todas las legítimas aspiraciones de los más jóvenes para progresar. Pues bueno, pues desdoblemos los diferentes tipos de carrera, cosa que hasta ahora no se está haciendo. Es decir, abramos más carreteras dentro de las organizaciones para que fluyan los distintos colectivos con distintas velocidades, con distintas expectativas, con distintos modelos retributivos. Hay un reproche que siempre se hace, es que me sale muy caro. Incluso hay personas que están esperando hasta la eternidad a que les paguen su indemnización. Eso se podría cambiar también en la normativa, que a partir de una determinada edad ya deja de computarse y no se puede perder hasta la indemnización acumulada, porque uno no tiene que terminar su carrera profesional cobrando una indemnización de despido. Muchos profesionales senior dicen, yo trabajaría hasta los 70 y tantos años y posiblemente por la mitad de lo que yo pongo como director general, porque me apetece seguir vinculado. ¿Eso es posible dentro de la organización? Posiblemente sea posible, legalmente. Obviamente no se nos ocurre en este momento hacer estos planteamientos que son tan disruptivos como las cosas que están pasando en este momento en nuestra sociedad, en muchas de nuestras empresas como consecuencia de la pandemia, con todo el tema de trabajo en remoto, con las nuevas formas de trabajar, etcétera, etcétera. Hablamos, y quizás estoy haciendo ahora un salto en nuestros diálogos, en nuestras conversaciones de Ergon, cuando no sé si está Albert aún por ahí, Albert Cañigueral, pero hablamos muchas veces de que cada vez va a haber menos empleo y más trabajo. Evidentemente siempre habrá núcleos de empleo dentro de las organizaciones, pero cada vez va a haber más trabajo externamente. Bueno, pues yo creo que esto también tiene mucho que ver con dónde ponemos el talento senior, pero un talento senior de valor, no un talento senior de alguna manera acomodado a una carrera de 40 años donde no se ha reciclado. Es decir, yo creo que tiene su sitio, lo que claramente el talento senior tiene que pelear por ganarse el lugar. Es verdad que en estos momentos va contra todo viento y marea porque las circunstancias no le ayudan. Las circunstancias le expulsan, le discriminan y le hacen invisible. Y lo peor, que es como decía anteriormente, se produce esa profecía autocumplida donde esas personas que están influenciadas con esos inputs de su entorno acaban comportándose como te ven en tu entorno, ¿no? Y al final te ves viejo. Pero por eso yo creo que es un tema muy complejo. Yo soy de los que creo que la demografía va a ser muy rotunda. Simplemente aquellas organizaciones que quieran crecer
su negocio van a tener que mirar al talento senior, porque no van a encontrar todo el talento junior suficiente para cubrir sus necesidades, y necesariamente o resignadamente van a tener que mirar al talento senior, porque si no, no van a crecer. Va a haber proyectos desiertos contra los equipos adecuados. Yo creo que la escasez de talento cualificado va a seguir creciendo en los próximos años. Estamos empezando a ver esa carencia estructural, con lo cual habrá que movilizar de nuevo a los reservistas senior a volver a tomar sus armas profesionales y volver al campo de batalla. Oye, a mí para ir un poco avanzando, nos quedan 5 minutos, pero para ir un poco centrando las ideas, 3 temas importantes. No hemos hablado de prestaciones de jubilación, fijaros, es decir, llevamos casi 1 hora y pico hablando, 1 hora y 5 minutos hablando, y no hemos hablado de prestaciones de jubilación. El concepto de jubilación y de prestaciones lo hemos dejado en un segundo plano, aunque creo que también es un tema que habría que tocar. Hay 3 temas que yo me gustaría significar y generar una última conversación antes probablemente de cerrar ya directamente la reunión. Uno, lo que ha hablado, el comentario que ha hecho Íñigo sobre el concepto de flexibilidad. Yo creo que necesitamos todos, empezando por los cambios culturales en los seniors, es decir, que yo creo que también es muy importante que los seniors, digamos, nos adoptemos o nos adaptemos como generación a esos elementos, a esos requisitos de flexibilidad, pero también la legislación tiene que la gestión de recursos humanos. Es decir, en la línea de lo que planteaba Tomás, realmente por primera vez, las organizaciones, sobre todo las grandes organizaciones, se encuentran con cuatro distintas generaciones, digamos, metidas dentro del mismo entorno, las que hay que trabajar, manejar y llevarlas, digamos, a conseguir los objetivos organizativos, ¿no? Primero, por lo tanto, la necesidad de flexibilidad también en el marco legislativo, y ahí creo que hay mucha tela que cortar. La necesidad de cambio cultural general, pero también en la propia visión de cuál es, digamos, la respuesta que los seniors somos capaces de dar o son capaces de dar a este cambio en el mercado de trabajo. Y esto implica, como decíamos, la necesidad de políticas activas que estén dirigidas también a favorecer estos cambios culturales vinculados a todas estas cuestiones. Y por último punto, me parecía que, insisto, no estaban en mis notas y me pareció una aportación relevante de José Joaquín, que es todo el tema de los impuestos, de la política fiscal relacionada con los procesos de digitalización e incluso el tema que ha comentado de dividendo digital, sobre el que creo que necesitamos también avanzar y desarrollar si queremos generar ese marco en el cual nos vemos directamente abocados, porque, como decía Tomás, simplemente es que no tenemos jóvenes. Es decir, nuestra tasa de natalidad hace que en 20, 30 años, el dato que os daba, ¿no? Es decir, que salvo que ocurran circunstancias, digamos, extraordinarias, la población activa española no va a crecer en los próximos 30 años, con un dato muy relevante, y es que la relación de pasivos a activos, que hoy está aproximadamente en el 50%, va a pasar dentro de 30 años al 82%. Es decir, que esto, digamos, salvo que se establezcan medidas de retraso de jubilación, si continuamos con los esquemas actuales, nos encontramos con que vamos a tener tantos, digamos, jubilados o, digamos, personas que no forman parte de la población activa como integrantes de la población activa. Javier Cobes, perdón, había pedido la palabra. Bueno, después de la intervención de Pau tengo menos tiempo, con lo cual voy a ser muy sintético. Lo primero que me parece a mí es que vamos demasiado rápido a las soluciones sin haber entendido suficientemente el problema. Y esto me parece que es un mal en general en las situaciones complejas que tenemos que abordar, que son más complejas en el sentido de que tienen como más componentes,
más espacios que intervienen de los que estamos de alguna manera muchas veces en la percepción inmediata, ¿no? Por ejemplo, yo entiendo que la dinámica que hay con el tema del talento senior y con el tema de envejecimiento es una dinámica dentro de un modelo muy general, por ejemplo, de sostenibilidad general, de dinámicas, digamos, de desigualdad general, de dinámicas entre lo rural y lo urbano, entre lo virtual y lo real, etcétera. Toda esta dinámica yo creo que hay que entenderla como el contexto donde podemos movernos. Como no lo vamos a entender del todo, yo creo que hay elementos básicos de soporte para poder, de alguna forma, evolucionar internamente. Y uno de los elementos básicos fundamental es la flexibilidad. Tenemos que tener muchas posibilidades de hacer cosas para poder movernos en este terreno. En el momento que hay una intervención y se sitúa que las cosas tienen que ser de una manera, eso se cristaliza y deja de fluir, deja de ser líquido el proceso que debería ser. Os voy a dejar un artículo, que no sé si lo conocéis, pero del MIT, lo dejo en el chat, que a mí me parece muy interesante porque plantea el tema claramente, que hablaba también antes Tomás, del trabajo sin empleo. Y habla de la necesidad de cambiar el sistema operativo de las organizaciones y el sistema operativo de la sociedad para procesar, digamos, la capacidad activa que se tiene tanto en una organización como en una sociedad. Cambiar el sistema operativo, una de las cosas que planteaba con claridad es: tenemos que pasar de la idea de un empleo a la idea del trabajo, de la idea de una función a la idea de una tarea. Y eso hace que al hacerse mucho más pequeña la granularidad, la dinámica pueda ser mucho más flexible y se pueda trabajar, por ejemplo, como se hablaba antes, pues bueno, yo me siento aludido porque yo estaba en una empresa hasta los 56 años y me echan de la empresa por ser caro y por tener 56 años. Y a partir de ahí dices, ¿qué puedo hacer? No puedo, otro empleo, voy a optar a otro empleo, ya no, pero sí que puedo optar a tareas y puedo reciclarme, como decía también Tomás, y puedo tomar otra posición, ¿no? Pero sí que me parece importante lo que decía al principio y me parece un tema a reflexionar. La dinámica que haya en este proceso tiene que ver con las otras dinámicas. Por ejemplo, el teletrabajo que decía Javier Delgado, pero también la repoblación rural. O no queremos trabajar y no tenemos una visión del territorio diferente de los seniors respecto de los juniors. No tenemos esa visión diferente y podemos trabajar de otra manera el espacio en el que nos movemos y en el tiempo. Y no quiero ser más porque ya creo que se ha pasado la hora, Pau, lo siento. Solo una cosa, Javier, el link que has mandado no funciona. Ah, vaya. Y Bueno, me parece copiarlo. muy interesante para que nos lo pongas. Por favor, no, reenvíalo. Sí, yo también estaba comprobándolo porque evidentemente, aunque a veces no te parezca o no lo parezca, le prestamos mucha atención a tus comentarios porque tienen muchísimo sentido, pero por favor reenvíalos al WhatsApp y se lo pasaremos a todo el mundo que tenga interés. Creo que está en WhatsApp, pero lo reenvío otra vez. Os lo envías, nos lo envías hoy. Vamos a ver, son las 17:17 según mi reloj, por tanto, digamos, yo creo que es el momento de terminar. Yo creo que con las reflexiones que acabas de hacer, Javier, digamos, casi me has quitado, digamos, algunas de las cuestiones que yo quería plantear y antes que nada darle también la posibilidad a que Tomás, digamos, haga un poco de cierre de la reunión, ¿no? En cualquier caso, yo creo que hay 3 datos que son relevantes en la conversación que hemos tenido hoy. Es una conversación que no ha ido centrada exclusivamente a lo que es, digamos, pensiones, mantener edad de jubilación, sino que ha sido una conversación mucho más de carácter mucho más global, y creo que esto tiene muchísimo sentido, en donde se han incorporado una serie de elementos que son relevantes, y una conversación que como tal evidentemente puede tener continuidad y ha de tener continuidad en las próximas sesiones que podamos hacer de este formato que, como sabéis, hemos llamado conversaciones o Ergon Conversa,
y que a los cuales evidentemente os agradezco en nombre de Ergon a todos que hayáis podido, querido, y la voluntad de participar y la voluntad de intervenir. Sabéis que la conversación se ha grabado y a partir de aquí se publicitarán, se le dará una serie de dimensiones, una serie de canales de comunicación que ya tenemos establecidos y por tanto muchas gracias a todos. No sé si tú, Tomás, quieres hacer ya para terminar algún comentario final para el cierre de la reunión. Muy brevemente agradecer a todos los que habéis asistido y aportado vuestras valiosas reflexiones. Simplemente yo quiero decir que en mi opinión la demografía, como se suele decir, es el destino. Ahí es donde vamos a ir todos en el mejor de los casos. En cualquier caso, la sociedad está abocada a una demografía de los próximos 20 o 30 años que está ya fijado en sus pilares y va a depender mucho de si lo consideramos un problema o una solución, o una oportunidad. Cómo la afrontemos y yo creo que estos debates con esta profundidad y esta amplitud pues yo creo que contribuyen va a tener mucho que ver con el cambio de mentalidad, con el cambio cultural y bueno, pues ha sido un placer personalmente el poder debatir con todos vosotros. Muchas gracias a todos y en nombre de Ergon, cualquier cosa que necesitéis de contenidos de la grabación, etcétera, etcétera, poneros en contacto conmigo, con Carite, y muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, muchas gracias.